Desde 1985, Muebles San Simón ha aportado calidez a nuestras casas, con un trato cercano y familiar, tratando con mimo las necesidades de sus clientes y amigos, convirtiéndose en parte de la historia de nuestros hogares, ayudándonos a conseguir la casa de nuestros sueños. Ahora están de aniversario y nos esperan con las ganas de siempre para seguir creando espacios únicos en las que sumar momentos mágicos junto a nuestra familia. Muebles San Simón, confianza y calidad. Hoy en realidad nos encontramos en la sede de Coalición Canaria en Arrecife y es que queríamos hablar también con Mitalia Machín, ya saben que es la secretaria insular de Coalición Canaria. ¿Cómo estás, Mitalia? Muy bien. Bienvenida. Y claro, mucha gente se preguntará, bueno, ¿y a qué viene esta entrevista? Y es que tenemos una curiosidad enorme de saber cómo se trabaja desde la oposición. Hay muchísima gente que sabe quiénes están gobernando, quiénes han hecho pactos, quiénes están ahí, pero claro, siempre el papel de la oposición, uno dice, ya no están haciendo nada. ¿Qué se hace desde ahí exactamente? Bueno, nuestro papel de la oposición, nosotros en el Cabildo, bueno, éramos 8 consejeros, ahora somos 7, nuestro papel es fiscalizar la labor del gobierno, es decir, el control de las propuestas que llevan, de los distintos proyectos, a la vez que nosotros también hacemos nuestras propuestas como grupo político del Cabildo. Exacto, ¿cuáles son las propuestas que se han generado en los últimos tiempos? Bueno, tiempos difíciles, muy difíciles. Muy complicada. Mira, te voy a poner un ejemplo al hilo de lo que tú me estabas comentando de los tiempos difíciles. Nosotros sabemos que una vez que la situación sanitaria sigue, pero parece que está controlada por ahora. La situación económica veíamos que iba a ser muy complicada. Propusimos que las ayudas de las pymes y autónomos era una cuestión que nosotros desde el año pasado, desde agosto del año pasado, decíamos, oye, señora presidenta, ponga las ayudas porque otros cabildos, como el Cabildo de Gran Canaria o como el Cabildo de Fuerteventura, el más cercano a nosotros, lo habían habilitado. ¿Cómo era posible que nosotros no pudiéramos hacerlo? A día de hoy todavía esas ayudas no han llegado, parece que poco a poco se empiezan a atascar, pero bueno, quizás cuando llegue ya han cerrado muchos comercios. Esa fue una de las propuestas. El último pleno que tuvimos llevábamos un tema del ciclo del agua, llevábamos también pues, otras cuestiones relacionadas con el turismo y distintos temas que creemos que son vitales ahora mismo a la hoja de ruta a seguir como está la isla. Por cierto, hablando de esas ayudas, en los últimos tiempos parece que no paran de decirnos que no llegan porque se ha dejado una herencia económica deprimente dentro del Cabildo. ¿Cuánta realidad hay en ello? ¿Qué pasa? Bueno, creo que hay mucha propaganda política en ese sentido y te voy a decir por qué. El Cabildo cuenta con unos remanentes de 100 millones de euros que el Estado ha flexibilizado ante la situación pandémica que estamos viviendo. El Cabildo puede disponer de ese dinero más todo el dinero que tenga de ingresos o de transferencias que obviamente van a bajar este año, sabemos, a la institución. Pero bueno, el gobierno del Cabildo ahora mismo se ha pedido un crédito también para poder afrontar la situación, más los ingresos que tenga, más estos remanentes de 100 millones de euros. Así que dudo que puedan pedirse un crédito si la situación fuera tan complicada como están argumentando. Bueno, iremos viendo en los próximos días, en los próximos meses, cómo va la situación, ¿no? Sí, lo iremos viendo además, que el Cabildo se ve fácilmente, es una institución que ha sido saneada, es una cuestión que no solo digo yo porque estuvimos gobernando, ojo, que estuvimos gobernando con el PP y el PSOE, que se les olvida que durante todo este tiempo han sido pues nuestros compañeros de viaje en aciertos y errores que se hayan podido cometer, y ahora desde el gobierno de Canarias, las distintas instituciones o los entes que fiscalizan a los cabildos, nunca ha habido una queja de que el Cabildo esté mal gestionado, no hemos visto absolutamente nada. Entonces creo que es más propaganda política y distintas formas de hacer las cosas. Insisto, siempre que hemos gobernado ha sido con el PP o con el PSOE, que ahora parece que se les ha olvidado. Tienen esa, digamos, yo siempre digo como esa amnesia temporal que de repente del 2019 para allá parece que nunca gobernamos juntos. No, a veces no tenemos memoria histórica. Sí, pero bueno, la hemeroteca está para eso y en esa cuestión está claro que no hemos gobernado solos, siempre hemos sido acompañados precisamente también en muchos momentos por las lideresas que están ahora, tanto del PP como del PSOE, en el sentido que hemos gobernado, o consejeros que hoy forman parte del grupo de gobierno del Cabildo, fueron un pacto con nosotros en el sentido cuando gobernábamos juntos.
Hemos hablado de la difícil situación en la que hemos pasado todos, porque ha sido a nivel mundial, pero claro, este estado de alarma ha dejado una situación complicada quizás también a las comunidades autónomas, con lo cual la pregunta es ¿cuál es el marco legal en que se encuentra ahora mismo el ciudadano? Mira, aquí he jugado un poco la confusión en cómo comunicar las cosas. Solamente el Real Decreto del estado de alarma lo puede habilitar el Gobierno del Estado a través del Congreso, solamente. Ellos tienen la potestad de limitar los horarios, de cuáles son los movimientos en movilidad interterritorial, el número de comensales que se sientan en una mesa o el número de personas que están en una reunión. Nadie más lo puede habilitar, ni las comunidades autónomas. Obviamente, creo una cuestión política de fondo, esto se veía venir que iba a pasar y obviamente el Estado ha decidido, bueno, el Gobierno del Estado decidió que el estado de alarma se acabó, lo tendría que haber negociado cada 15 días, aún suponiendo que era un desgaste hacerlo en el Congreso. Ojo, y esto pasa porque en el Congreso no tienen la mayoría. Si bajamos eso a las comunidades autónomas, la ha dejado en una situación de vacío legal. Y ejemplo fue que, bueno, en Canarias lo llevaron a los tribunales se los ha tumbado, no pueden hacer nada. Además, me parece una situación demasiado peligrosa porque la inmunidad de la población todavía sigue siendo muy baja y entonces estamos en un riesgo todavía bastante alto. Veremos cómo se va comportando los ciudadanos. En general, aquí en Lanzarote han sido bastante civilizados, siempre hay cuestiones, y que sigamos cumpliendo pues la distancia social, lavarnos mucho las manos y evitar las reuniones con muchísimas personas. También queremos que nos cuentes un poquito cómo está lo del tema de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote. Ahí se habla de si estamos quitando de encima la responsabilidad del Cabildo, si la hemos desviado. La SPEL, mira, pertenezco a la SPEL, como estoy en la oposición, tengo post pero no tengo voto y acudo siempre a todos los plenos o a todas las asambleas que convocan. Lo último hubo una discusión bastante fuerte con el tema de presentar el proyecto, creo que el viernes de Alastraria, del proyecto que hicieron, un proyecto que lo que querían era pues sacar un nuevo modelo de pruebas de PCR, no que fueran PCR, sino de pruebas para poder viajar. Y claro, y siempre le dijimos que era un proyecto que estaba todavía, como digamos, en paños, que ni siquiera se había desarrollado porque no habíamos gastado ese dinero, cuando podríamos esperar al famoso pasaporte verde de la Unión Europea que te permite viajar. Decidieron gastarse ese dinero cuando el pasaporte está a punto de salir. En este caso también pues, representantes de la oposición que están también en ese pleno, o la propia Federación Turística decía que para qué hicimos ese gasto de dinero si sabíamos que no iba a funcionar. Y luego hay otra cuestión que eso sí que ha generado mucho más debate, que es el famoso contrato de los 3 economistas. Siempre dijimos que sin poner a valorarnos si estas personas están preparadas o no, porque su profesionalidad nadie las ha puesto en duda. Nosotros siempre dijimos que si aquí había universidades canarias, tanto de la Universidad de La Laguna como la propia de Las Palmas, porque teníamos que traer economistas de fuera, o que habilitáramos en la Reserva de la Biosfera, que era un consejo donde se podía decidir y también están economistas dentro de ello. No nos hicieron caso, ahora ha pasado todo lo que ha pasado con esto y la situación está ahí, que a ver lo que termina. Y luego otra cuestión que también ha generado bastante debate es el famoso Congreso Vulcanológico, Gastronológico, yo no sé ni cómo definirlo. Recuerdo que en ese pleno yo le dije al consejero que por qué gastarnos 1,5 millones, que eso está en la... No es que yo diga, ay, se están gastando 1,5 millones, no. Eso es una cuestión que está en la plataforma de licitaciones del Estado y ahí salía esta propuesta que era 300.000, lo tienen dividido 300.000 euros al año durante 3 años comprometidos, prorrogable 5 años, porque hacíamos ese gasto de dinero en la situación que estamos ahora. No tiene nada que ver con el saborea, si queremos enfocarlo, porque suponen que es otro nivel. El consejero decía que era algo único que se iba a hacer y que él quería apostar por algo así, y nunca entendimos ese gasto. Por lo pronto he tenido problemas con los pliegos de licitación que se los han tenido que retirar. Claro, pero al hilo de todo eso y de todo ese dinero del que estamos hablando, la pregunta es, ¿se están cubriendo las necesidades básicas de los ciudadanos que lo necesitan dentro de la isla de Lanzarote? Porque no nos vamos a olvidar, que ya hemos estado escuchando a lo largo de todo este mes, que el Banco de Alimentos está sobrepasado. Yo quiero entender que Bienestar Social hace sus funciones y también sé que los trabajadores que están acostumbrados a este tipo de situaciones lo están haciendo, y me consta que la consejera en este caso pues trabaja bastante para que sea así por conversaciones que he mantenido con ella. Otra situación diferente, están haciendo todo lo posible para que esto sea, porque el Cabildo dinero tiene, o sea, eso es indiscutible.
¿Cómo estamos llevándolo a cabo? Y es a veces, alguna vez dije en alguno de los plenos, o sea, ustedes dinero entienden, el miedo que me da si lo podemos gestionar ese dinero, porque las necesidades están en la calle. Ahora mismo en Lanzarote, entre ERTES y paros, hay 42.000 personas. Es un número muy alto y sin tener en cuenta las personas que no reciben ningún tipo de prestación. De eso no tenemos totalmente un número que nos indique. Es un nivel muy alto para la isla, somos la isla las personas que somos, y obviamente 42.000 personas es un nivel muy muy alto de cómo afrontarles. Sabemos familias que lo están pasando realmente en una situación delicada. Es verdad que en Canarias el arrope familiar sigue funcionando, pero uno al final hace su vida en función al sueldo que gana, sea más o sea menos, o como tú te lo quieras gestionar. Pero si por ejemplo estás en ERTE, si ganabas, no sé, 1.000 euros, vamos a poner una cantidad así, y ahora ganas menos, pues obviamente no te da si tienes que pagar alquiler, agua, luz, porque tú al final tus obligaciones fiscales o tus obligaciones, el supermercado, la que se estará comprando ha bajado, o sea, tú sigues igual con menos dinero. Y ojo, ahora con la creación de la renta, las personas que están en ERTE, porque van a tener que pagar, o sea, porque obviamente han tenido 2 contratos y bueno, toda una situación, y sobre todo es porque la retención que han tenido es muy baja, de un 2%, y parece que la misma mano que te da para que puedas que el ERTE es un mecanismo que me pareció muy acertado, y esta organización lo apoyó en su momento en la situación, y como te estoy quitando, porque no vas a tener que pagar, en este caso, una hacienda. Estás hablando de situaciones que además se nos vienen, y una que nos preocupa es saber también cómo nos vamos a enfrentar o cómo va a estar o cuál es la previsión que hay con respecto al turismo. No nos vamos a olvidar que necesitamos para simplemente caminar de una forma normal 3 millones de turistas. Eso no lo vamos a tener, con lo cual, ¿cómo se presenta el verano? Mira, hay un dato, el PIB de Lanzarote, el 80% de manera directa o indirecta depende del turismo, entonces eso es una dependencia muy muy alta. Podemos entrar en el debate por qué no hicimos una diversificación económica, bueno, eso es otro debate que es mucho más profundo, pero lo que está claro que nosotros necesitamos que lleguen a la isla alrededor de 3 millones de turistas para que puedan sostener todo lo que tenemos hasta ahora. Eso es imposible. El estado de alarma sí que ha hecho que, bueno, que caigan muchas restricciones, como decíamos antes, pero obviamente hay más reservas, pero no al nivel que están. Solo hay que ver los hoteles que están cerrados en la isla y el ERTE que sigue existiendo todavía en Lanzarote. Yo siempre nos preguntamos en el Cabildo cuál es la hoja de ruta a seguir. O sea, porque tendremos que, obviamente, te voy a poner un ejemplo, las compañías aéreas, que son realmente lo que permiten la conectividad. Si nosotros seguimos poniéndole tasas a las compañías aéreas, pues no se va a venir, le compensa más venirse a otro sitio donde sea más barato. Te voy a poner un ejemplo, un avión de Londres, de Gran Bretaña aquí, son casi 4 horas de vuelo. Si tú te vas a Baleares, no es tantas horas de vuelo. La compañía aérea se está ahorrando tripulación, combustible, bueno, todo lo que supone. Entonces la fiscalidad en este caso de las compañías aéreas debería estar a tasa cero, como hemos solicitado desde Coalición Canaria, Fernando Clavijo, Ana Oramas, ante la situación. Y siempre hemos dicho que Canarias no puede ser valorada igual que el resto de las comunidades autónomas del Estado. ¿Por qué? Porque nuestra situación es diferente, nuestra lejanía y nuestra dependencia del turismo. O sea, nos viene una época todavía... Sí, y me encantaría decirte que no, porque la situación es muy, muy delicada en la isla. Es que los números te lo están indicando y no vemos cuál es el camino a seguir. Hablamos antes, fuera de micros, de las empresas, un poco hablando, y entonces ahora mismo lo que es ilógico es que las empresas siguen teniendo una fiscalidad igual que antes de la pandemia. Es decir, tú pagas tu IGI, tú pagas tus seguros sociales que no te lo bonifican, tú pagas tu autónomo y todos los modelos que te correspondan a ti, al sector que te dedicas. Y no están ayudando, simplemente te están asfixiando. O sea, y si no pagas, pues bueno, pues tienes problemas con el Estado, o si no pagas, por ejemplo, si no estás al día en los seguros sociales de los trabajadores, pues no puedes coger obra pública, por ejemplo, no puedes presentarte licitación de obras públicas. Estoy poniendo ejemplos así muy grandes, pero después están los pymes y autónomos, que también obviamente cualquier autónomo se ha dado cuenta que le habrán subido, por mínimo que sea, el seguro autónomo. Sí. Es que no me puedes subir, me tienes que bajar. Y lo que estamos sintiendo es que no están ayudando a las empresas. O sea, el tejido de pymes y autónomos sostiene muchos trabajos. Y si no me puedo sostener, ¿cómo quieres que pague? O sea, si no me estás ayudando, simplemente me estás asfixiando a que siga pagando. Y obviamente mis ingresos han bajado, pero mis obligaciones fiscales son igual que antes de la pandemia. Todos los gastos prácticamente son exactamente los mismos, porque no han variado, y sin embargo los ingresos no son. Exacto, y luego te dicen, no, pues no te cobro intereses. No, es que no me tienes que cobrar intereses. Diferente, bueno, con el legítimo me estás refiriendo, pero no me tienes que cobrar intereses. O sea, es que me tienes que ayudar, me tienes que bonificar. No te estoy diciendo que me elimine este impuesto, bonifícamelo de alguna manera que las empresas puedan salir adelante.
Y otra cosa que también nos preocupa muy mucho son los jóvenes, porque estamos en una situación de 6 de cada 10 jóvenes se encuentran en una situación de desempleo. Esto es una cifra. Es muy alta. Mira, yo te pongo un ejemplo. Normalmente los padres han hecho un esfuerzo para que esos jóvenes estudien. Si vives en una isla como Lanzarote, tú desde pequeñito tienes en la cabeza, es algo cultural, te van diciendo, cuando termines segundo bachillerato te vas a estudiar fuera, a no ser que hagas enfermería o hagas turismo. Los padres hacen un modo de ahorro durante ese tiempo, incluso hay padres que se piden créditos para que sus hijos puedan estudiar en Tenerife o en Gran Canaria, donde crean conveniente. Es verdad que el gobierno de Canarias tiene ayudas, igual que el gobierno del Estado, pero esas ayudas tardan unos meses en llegar, no te llegan matemáticas. Y esos meses hasta que llegan, pues esa persona tiene que pagar un piso, tiene, bueno, la matrícula, si sigue como hasta ahora, que creo que sí, te aplazan hasta que recibas la ayuda, bueno, todo eso. ¿Qué quiero decir con eso? Que al final los padres hacen un esfuerzo porque quieren que sus hijos estén mejor preparados que ellos para afrontarse al mercado laboral. Y finalmente, esos hijos que están pues, más formados no tienen mejor situación que sus padres, que a lo mejor no lo están o sí lo están. Esa situación se da. Al final, las personas que están estudiando ahora obviamente tienen que seguir formándose porque eso les marca el futuro, pero tampoco tienen una situación muy fácil de encontrar trabajo. Entonces también está como esa doble vertiente, en plan, estoy estudiando y ¿qué voy a hacer esto? Pero obviamente siempre hay que formarse y que ir estudiando porque eso es mejor. ¿Qué es lo que proponemos nosotros desde Coalición Canaria? Pues un programa de ayuda, de medidas económicas y políticas impulsadas para menores de 30 años, donde el paro más está afectando. La crisis del 2008, donde más le afectó el paro, fue a los jóvenes, o sea, los crujió, o sea, y me incluyo porque en esa época también yo seguía siendo joven. Bueno, sigo siendo joven, ¿no? No, pero bueno, dice que se supone que es a los 30 años y en esa edad pues me pilló con los 30 años y pilló esa época. Y entonces es una cuestión de que nosotros tenemos que impulsar, hay que hacer medidas muy específicas para esta gente joven para intentar que obviamente cuando salgan de estudiar, pues el mercado en alguna medida pueda, la oferta que ellos tienen, pueda absorberlo. La historia es que sí que existen proyectos viables que podrían salir adelante. Sí, sí existen, de Europa va a venir dinero, a ver, pero claro, es que cuando nos dicen, a mí me da mucho miedo cuando dicen, hay tantos, no sé cuántos millones de Europa, vale, ¿seremos capaces de gestionarlo? ¿Seremos capaces de llevarlo a cabo? Porque luego eso tiene que bajarse a la administración y la administración tiene que tener los recursos necesarios para sacarlos adelante. Son distintas cuestiones, entiendo también que hay que atacar, la casuística es muy grande en cuanto a la juventud y hay que atacarlo, pero de distintos sectores, pero sí que es verdad que sin ellos la sociedad está condenada, o sea, eso también es evidente. Mitalia, nosotros no queremos quitar mucho tiempo porque sé que tienes cosas que hacer, pero nos encanta que te tomes un respiro cada vez que quieras. Nos tomaremos otro respiro, pero con un café ya en otras circunstancias. Pero antes de marcharnos sí que me gustaría un poco recordar también la situación hospitalaria en la que nos hemos encontrado. Hay un proyecto del 2018 de esa ampliación. ¿Qué pasa? No es viable porque ha quedado clarísimo que nuestra situación, nuestro espacio se nos ha quedado pequeño. Mira, la sanidad es un tema tan sensible, o sea, porque al final cada uno cuenta su experiencia de cómo lo estás viviendo. Es un hospital que obviamente pues, tiene los recursos, pero necesitaría más todavía para la población que tenemos en la isla de Lanzarote. Si hablamos de casos con un momento con una pequeña ampliación, pero obviamente se quedó pequeña. Luego también estaba el tema del búnker, que finalmente se habilitó la partida para empezar el proyecto. Y luego hay una cuestión de qué queremos hacer con el hospital, cómo quiere crecer el hospital. Obviamente en el enclave que está, que en su momento lo situaron ahí porque entiendo que el desarrollismo de Recife no era tan alto al que estamos ahora y se rodeó pues, de empresas privadas, hay distintas cuestiones. Entonces hay que plantearse de qué queremos, si seguir creciendo ahí, para eso habría que adquirir una serie de cuestiones alrededor o ubicar otra parte en otro lado. Es un debate que todavía que se haya sentado y que bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, no está. Sé que han llevado pequeñas reformas que se han hecho dentro del hospital, pero obviamente se han quedado cortas con toda la población que tenemos. Es una cuestión, creo que sanidad siempre es como, o sea, nunca es suficiente, porque al final la vida de una persona no se mide nunca con dinero. Por lo tanto, es algo que todavía lleva un espacio en el tiempo. Sí, llegar a decidir y ahora la situación económica tampoco complica. Es que al final todo es una cadena, todo va haciendo, pero eso no significa que se han llevado paso y hay proyectos que están andando. El búnker está, o sea, pues esperemos que bueno, ahora había alguna cuestión de procedimiento, pero esperemos que se finalice. O bueno, tanto el hospital, también te hablamos de la residencia sociosanitaria que se va a construir entre Tahiche y Arrecife, de alto requerimiento, que es súper necesaria en la isla de Lanzarote, también para esas personas, porque al final la sociedad, si uno ve la estadística, en España vivimos, gracias a Dios, que eso es un avance de la ciencia,
con más edad, personas con más mayores, pero el sistema no está preparado para personas tan mayores y con tanta dependencia. El sistema está preparado, pero cuando tengas una enfermedad, si funciona todo como tiene que funcionar, te responde, pero no responde una persona que, por ejemplo, pues tenga 80 y pico años, o bueno, 85 años la calidad de vida en España, 70 y algo, 75 años la calidad de vida se supone que es buena. A partir de ahí, si no has tenido un tipo de enfermedad, pues se te puede complicar. Pero para esa persona también tiene que haber un recurso, por eso es tan necesaria las residencias, los centros de día y todas las cuestiones que se puedan tener en ese sentido. Y más que la población cada vez tiende o sea, nos morimos más mayores, que eso es un éxito, pero también tiene otras complicaciones. Por lo tanto, y muchas veces ser mayor no significa que tengas calidad de vida, porque a lo mejor tu salud está muy tocada, pero necesitas personas que te ayuden. Todos esos recursos hay que hacerlo. Y ahí podemos hablar de la ley de dependencia y todo, pero también necesitas la infraestructura. Lo único que nos ha quedado claro es que se sigue trabajando y muy duro desde la oposición. Sí, aunque parezca que no, aunque parezca que no salimos tanto en los medios o de esa cuestión, eso sí se trabaja. Al final tú has salido elegida y por responsabilidad, obviamente, tú tienes una representación pública, que eso es un honor hacerlo de tu isla, de tu institución. Siempre lo digo, lo pongo en valor. Y eso es una cuestión que te implica, trabajas de otra manera, estamos acostumbrados a gestionar, lo reconozco, trabajamos de otra manera totalmente diferente y tenemos una ventaja, conocemos cómo funciona la institución, por eso sabemos pues, cosas que queríamos así, de otra manera, de otra, y siempre le preguntamos en este caso, y enlazo con la posición del Cabildo al grupo de gobierno, ¿cuál es el modelo de isla que quieren ustedes? A día de hoy no hemos recibido respuesta, o cuál es el programa de gobierno que tienen ustedes como pacto PP-PSOE, no ha habido respuesta a día de hoy. Ellos dicen que no lo presentan, nosotros que lo han presentado lo desconocemos. Queda mucho por trabajar. Queda mucho y no es fácil. A ver, yo también soy consciente que la situación que le ha venido al grupo de gobierno ha venido sobrevenida, una pandemia, nadie en la historia, nosotros, bueno, las personas muy mayores, a lo mejor la de la gripe que hubo a principios del siglo XX, es que nadie la ha vivido, ¿sabes? Entonces es una situación muy, muy complicada, se han venido bastante, digamos, sí, circunstancias muy diferentes, pero es que se ha juntado lo sanitario con lo económico y ahora mismo es como pues, una bomba de relojería en el sentido de cómo sacarlo adelante y que salir lo menos tocada la sociedad y los ciudadanos al fin y al cabo. Poco a poco, Migdalia, muchas gracias por haber estado este ratito. Gracias a ustedes por invitarme. Y por supuesto, ya lo saben, nos toca seguir hablando de nuestra salud visual con Orisa. ¿Cómo estamos, Orisa? Muy buenas, por aquí andamos. Pues como siempre, y con una sonrisa, que es de lo que se trata. Pero, chacha, menudo viento ha habido este fin de semana, si es que tengo los ojos llenos de cosas. Sí, señor. Y precisamente de eso, si te parece, vamos a hablar de objetos extraños en los ojos. Llámense arena, que al final termina molestando. Además que terminan hasta, si te rascas, terminan hasta haciéndote una herida. O sea, ¿qué hacer cuando, eso, una arenilla, un bichito? Pues en vez de rascarse, sobre todo hidratar el ojo. Echar mucha agüita, porque a veces la lágrima del ojo no es suficiente para movilizar esos cuerpos extraños. Claro que a veces se clavan. Exacto. Incluso las arenas a veces pueden llegar a producir heridas por el rascado, y en el rascado todavía si consigues desincrustarla, pero hay veces que algunas arenitas tienen algún filo puntiagudo y son tan pequeñas que llegan a clavarse. Entonces el rascado, bueno, el rascado de ojos ya hemos hablado que no podemos rascar los ojos. Vale, entonces la hidratación, si no está demasiado clavado, a veces moviliza el cisquito que te haya entrado, la arenita o el bichito o lo que sea, y consigues eliminarlo. Porque a veces el ojo de reacción llora, pero a veces esa lágrima no es suficiente para terminar de eliminarlo. Lo moviliza un poco, pero no lo terminas de eliminar. Entonces así con un lavado ocular se consigue a veces aliviar. Claro. A veces puede pasarnos que no tengamos, pues, el básico, un suerito fisiológico, y ya no te voy a contar una lágrima artificial, si no la necesitamos habitualmente no la vamos a tener. El lavado con agua normal y corriente. Como mínimo. Lo que pasa es que el agua normal, después de que terminas el lavado, te da sensación de mayor sequedad, hasta que el ojo vuelve a producir lágrimas y se hidrata. Sería más correcto con un suero fisiológico, ¿vale? Y después del suero fisiológico poner alguna lágrima artificial y demás. En ese día puede quedar el ojo resentido, tú seguir teniendo la sensación de que tienes algo ahí que hay que confirmar que no esté. Hay gente que viene y tú ya confirmas que no hay nada clavado, que no hay nada en el ojo, pero le sigue molestando. Esa molestia que siguen teniendo es porque el ojo se renueva por las noches.
Entonces, cuando dormimos, al día siguiente ya nos vamos a levantar un poco mejor. A veces necesitamos 1 o 2 noches para llegar a estar bien del todo. Eso es porque hemos hecho alguna heridita, alguna... Claro, las heriditas se renueva el ojo, como si dijéramos, los tejidos del ojo van cicatrizando por la noche, sobre todo. Claro, el descanso, o sea que nos vamos a acostar antes. Vale, eso, hablando de cosas más normalitas, que como bien has dicho, una arenita puede llegar a causar un poquito Un de arañazo, estrago, a lo mejor vamos. un arañazo. En caso tampoco. de eso, de que sigamos sintiendo esa sensación Pero de es que a veces lo que vuela no son solo las arenitas, o sea, es que vuela de todo. Exacto, que por eso decíamos antes un bichito, un palito, una esquirla. Una esquirla, bueno, las Que esquirlas, estas ya son más... las esquirlas con las que suele venir la gente a la óptica suelen llegar a más velocidad al ojo, más que la del viento, porque Más suelen caliente. ser, sí, porque suelen ser de soldadura. Es muy peligroso soldar sin gafas de protección, ¿vale? Porque eso se clava realmente en el ojo y es muy doloroso. Es muy doloroso y bueno, si no te la quitan en el mismo momento, por la noche el ojo intenta empezar a cicatrizar y como que las Cierra. encapsula, ¿vale? Y se te quedan ahí. Luego dejan de molestarte, una vez están encapsuladas y tal, en un par de días, hay veces que el ojo no consigue encapsularlas porque son demasiado grandes. Esas las que son muy, muy pequeñas. Cuando son un poco más grandes, vamos, no las vemos, pero para el ojo ya son más grandes, esas no consiguen encapsularlas, esas te ponen el ojo así. Y Pero tú claro, ya sabes no lo que solo tienes y porque ahí salte como- una esquirla, sino que ya por naturaleza una soldadura esa y Claro, es tal. que está chispando continuamente, entonces te cae al ojo. Bueno, la gente que usa gafas de ver y no se pone la gafa protectora, las picotea todas si son de cristal, si son Claro. orgánicas se derrite, cuando te llega caliente se van destrozando, vamos, los cristales los hacen un desastre. Si no usan gafa protectora, pues lo mismo, todo eso llega al ojo. Claro, y ya no solo Y las claro, esquirlitas, pasa sino es lo que suma. Era un puntito de soldadura, era nada, era un Ya. momento. Y te aparecen con el ojo, con cosas ahí clavadas. O sea, que a veces no somos ni conscientes de que nos hemos clavado algo, pero se nos ponen los ojos. Claro, y luego llega a veces, o sea, después de que esté clavada, si es bastante grande, aunque se quite, si es en córnea, ahí puede quedar una pequeña cicatriz, que si te queda delante de la zona de visión, Claro, las cicatrices sabes que se van suavizando con el tiempo, pero te queda puntito pero ahí. te queda ahí una zona un poco más borrosa, entonces hay que tener cuidado con eso. Nosotros tampoco podemos olvidarnos aquí que antes decías, todo lo que vuela, los piquitos de todo. de los tunos, que como se te meta ahí, tienes que venir a quitártelo. Sí, pero eso es difícil de ver, ¿eh? Hasta Sí. para nosotros. ¡Ju! Y depende en qué zona del ojo esté, o sea, nosotros podemos hacer un lavado ocular, pero ya hay Poco más. determinados procedimientos de manipulación que no puedes hacer, Lógico. ¿vale? Entonces, O sea, la primera medida que tenemos que hacer cuando sentimos lo primero un por lo menos objeto- saber lo que tienes, que aquí, bueno, sí lo podemos ver y sabemos lo que tienes, y después lo que hacemos ya lo vamos viendo. Y nunca mejor dicho. El caso es que esa primera, digamos, esa primera toma de contacto, por decirlo de alguna manera, cuando sentimos que Hombre, tenemos para un- saber si vas a sentarte a urgencias, si realmente tienes algo o si esta noche ya te cicatrizará y simplemente es un rasguño de algo que hubo pero que ya no lo tienes. Si no lo tienes, no vayas a sentarte en urgencias 3 horas. Claro. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, Vamos, que podía ser un primer cribado fantástico el venir por aquí, ¿no? Claro. De decir, bueno, ya no tenemos, no, estoy tranquila, me voy a casa tranquila, o hay que dar un paso más allá. exacto, o hay algo y efectivamente y a veces podemos resolverlo. A veces y en otras ocasiones lo Porque hemos- haces lavado ocular, pero como cuando se queda media lentilla dentro del ojo. Justo. Que dice, yo ayer me quité la lentilla, se partió y una se me partió y no sale que la otra mitad, pero yo ya no noto nada. Las lentillas, cuando es un trozo no muy grande, a veces se meten aquí en la parte de arriba y aquí no hay tanta lágrima y como la zona está más seca, mientras no se mueva el trozo no molesta. No molesta. Entonces, si está más seco, queda como pegada, porque no tiene líquido, no tiene lágrima, al quedar pegada no molesta. Entonces, pero si te dice que no saco el otro trozo, tú Ahí tiene que empiezas a estar. buscar y a buscar y dices, mira, no está ahí arriba metido. Entonces, cuando ya hidratas, metes lavado ocular para que se movilice, para que se afloje un poco y demás, ya baja. O sea, eso no tiene por qué pasar, para que nadie se asuste tampoco. No, eso- Pero en el caso extremo de que pase, La cantidad de lentillas que la gente usa a diario y un trocito de lentilla, además se ve, se nota en el momento, pero
Si ese día no vienes, a lo mejor al día siguiente, después de dormir, ya se colocó y se queda ahí en un sitio cómodo, ¿no? Como si dijéramos, pero la gente sabe que no la saco completa, acaban viniendo. Claro. Pero vamos, que eso es un caso que nos Y puede se encuentra muy suceder. fácilmente y Exacto, se saca y muy no tiene más fácilmente. historia. Luego después hemos hablado también en otras ocasiones de las pestañas, cuando crecen hacia adentro, no, pero a veces ni siquiera tiene que ser así, sino que se te vira y te clava y hasta te hace daño. Hay pestañas, de hecho hay personas que vienen, pues cuando se la notan y ya saben lo que es, que les crece, las pestañas tienen que salir en el borde exterior del párpado hacia afuera, pues les crecen en la parte de arriba, como donde nos pintamos la raya, las pestañas tienen que salir de aquí para allá y el párpado tiene una parte plana. Pues salen aquí en la parte de arriba a veces alguna pestaña y sale hacia adentro. Hacia adentro. Entonces, desde que empieza a salir, que te dicen, la tengo, y tú empiezas a mirar y es una cosa transparente, un pelito finito, finito, y que además casi no lo coges con pinza, y está ahí, cran, 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 cada vez que se mueve el párpado, crac, 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 y el ojo así. Dice, no, ayer me empezó, y cuando ya viene hoy, ya tiene el ojo rojo. Tiene el ojo rojo y un cierto rascado en la zona, por parte de la pestaña, pero a veces pestañas finitas, finitas, pelos súper finitos. O Y sea, ahí tienes que hacer malabares. cierto. Y además lo que molesta es que es muy molestoso porque ni con el ojo cerrado. No, al contrario, y cuando parpadeas, pues siempre hay un movimiento que te rasca más. No, incluso con el ojo cerrado que parece que no se mueve, como el ojo No, sí no, se no, no. mueve. Y además, como ya de tenerlo abierto y de pestañear te va rascando, ya tienes esa zona dolorida. Por lo tanto, la primera cosa que tenemos que hacer nosotros en casa, tengamos o no tengamos suero fisiológico, es el lavado del ojo. Y luego ya posteriormente, Luego ya vamos viendo. Sí. Acercarte por lo menos a que miremos, que tenemos la lámpara de hendidura y podemos ver lo que hay, lo que queda. Si no hay nada, simplemente una herida y esperar a descansar el ojo y a ver si se va recuperando. lo que sí que no debemos hacer bajo ninguna circunstancia es el rascado. Ese ya nos ha Eso quedado claro. no, pero porque Ah, además te dañas, te erosionas la córnea muchísimo con el rascado. Tengas algo clavado o no, la gente alérgica, que ya lo hemos hablado un montón de veces y lo repito para que lo tengan en cuenta, el rascado ocular puede perjudicar muchísimo a la córnea y luego la visión nos pone en problemas que no son nada agradables. Perfecto. Pues nada, a ponernos unas gafitas que nos ayudan a por lo menos cuando hay tierra, la arena. Protección, exacto. Gafas protectoras para, o sea, cuando es por tierra las de sol, cuando es por soldadura la protectora. Y la de sol, como hemos hablado un montón de veces, en Canarias es protección del sol y ya luego del viento, pues un añadido más. Claro, yo lo tengo claro, ABC, gafas sí. Sí, señor. Orisa, como siempre, gracias. A ustedes. Nos encontramos hoy en el gabinete de Carmen Quintana para hablar de algo que utilizamos todos los días, pero lo utilizamos bien, el poder de la palabra. Carmen, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. Pues la forma de empezar es que es lo que ya todos sabemos, el lenguaje es mucho más que un mero instrumento para transmitir lo que queramos decir. La palabra puede hacer mucho daño o no, o la podemos utilizar bien o no, o a veces no tenemos concordancia con lo que decimos y con lo que sentimos. Menudo poder tiene la palabra. Sí, la verdad que es una herramienta básica de la comunicación, en este caso comunicación verbal, y es muy potente, depende de las palabras que utilizamos a la hora de dirigirnos a alguien, pues podemos dejar un buen sabor de boca o todo lo contrario. Podemos decir la verdad o no, podemos con las palabras prácticamente, cuando yo me pongo a pensar qué es la palabra, y es tanto, abarca tanto cuando tenemos nuestros hijos y empezamos a educarlos, empezamos a enseñarlos a hablar y empezamos a decirle lo que son con esa energía de qué malo eres, qué mal te portas, o al revés, o sea, podemos hacer todo lo contrario. Y claro, con las palabras nos vamos como programando, y si a mí me dicen personas importantes palabras agradables para mí, al creérmelas porque son importantes, yo no me queda otra cosa que proyectarlo en el mundo. O sea, es que es muy importante. Es que al final la palabra tiene mucho poder porque
tampoco se trata de todo el rato estar diciendo lo bien maravillosa y estupenda que era, porque uno también se equivoca y hay que saber decir cuando se equivoca, pero es justo eso, hay que saber decirlo. Claro, sobre todo después también con la palabra nos contamos una historia y depende de la historia que nos contemos también contamos a los demás. Entonces hay que decir las cosas, con las palabras decimos al otro cómo nos sentimos, lo que queremos, lo que no queremos, lo que nos apetece. Es que está en todo y luego va al lado siempre de un gesto que también tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con la postura, con la mirada. Entonces es como todo un conjunto con lo que nos ponemos en escena y nos manejamos en el mundo y nos relacionamos. Claro, pero ahí volvemos a lo de siempre, ¿no? Hay palabras que hieren, palabras vacías, palabras que mienten, como ella está diciendo, o palabras de amor. Claro. Porque se puede hablar exactamente lo mismo, pero desde el amor. Claro. Ahí entraríamos, por ejemplo, cuando hablamos de la mente funcional y la mente disfuncional, dependiendo en cuál te encuentres, pues así van a ser tus palabras. Hay palabras de abundancia, hay palabras de escasez, hay palabras de queja o palabras de gratitud. Hay palabras de poner una acción y la pones por medio primero de las palabras. Es como, primero lo pensamos, primero está en nuestra mente y después puede estar en nuestras palabras verbales, pero también en nuestra mente son palabras. O sea, que claro. Es que estamos todo el tiempo. Podemos decir que un pensamiento es un conjunto de varias palabras. Cuando hablamos tenemos un sonido, entonces también tiene mucho que ver, depende de dónde nos encontremos, pues ahí va a haber, igual que la adrenalina está dentro, cuando nos enfadamos, pues también puede salir en nuestras palabras. Y podemos... Esto cuando dicen, es que este ambiente está como cargado de, a lo mejor de unas palabras desagradables que van al lado a lo mejor de un gesto violento. Con las palabras avisamos también, ponemos alerta al otro. Claro, a veces hay que tomarse un tiempo antes de hablar. Sí, a veces hay que un tiempo, yo siempre digo la regla de 3 minutos, 3 horas, 3 días, 3 semanas, 3 meses, depende de la importancia de la decisión que tú vayas a tomar, pues así es el tiempo que necesitas para pensarlo. Fíjate tú, algo tan simple, tan cotidiano, algo que utilizamos incluso cuando no hablamos, también la palabra. Y después también la inconsciencia, porque claro, dicen que más o menos estamos conscientes el 10% del tiempo y tenemos como unos 60.000 más o menos pensamientos al día. Entonces, si la mayor parte del tiempo estamos inconscientes, ¿qué programas tenemos instalados y desde dónde hablamos? O sea, claro, porque la palabra y la emoción también tienen relación. Por supuesto, siempre decimos que el pensamiento es el lenguaje de la mente y que la emoción es el lenguaje del cuerpo, pero el que manda siempre es el pensamiento. Entonces, si yo pienso, hablo, pues es como todo vibra. Claro, pero a partir de ahí, y ahora que quizás estamos siendo más conscientes, ¿no?, de ese poder que puede llegar a tener la palabra, podemos establecer un parón, es decir, oye, pues mira, no me había dado cuenta, pero es real. ¿Por dónde empezamos a hacer cambios? Sí. Porque primero tendremos que empezar por nosotros, porque claro, algo tan simple como, ay, qué fea soy, qué gorda estoy, qué mal hago todo, no avanzo, eso también es mi run run, y es mi palabra, y es mi emoción. Totalmente, sí. Es que, y luego como es todo tan rápido, y vivimos en un mundo donde todo va muy deprisa, donde todo lo queremos para ayer, entonces claro, vamos con ese estrés, y eso es lo que nos estamos todo el tiempo contando. Tenemos que parar, a ver, ¿cuál es mi diálogo? Tengo que por lo menos que saber cuál es mi diálogo. Muchas veces ni siquiera sabemos lo que estamos pensando, simplemente nos encontramos fatal, estamos hartos, pero ¿qué hay detrás de eso? Entonces es parar y con las palabras hacernos preguntas. O sea, ¿qué me está pasando? A veces a mí me o sea, con nuestros hijos, en nuestro entorno más íntimo, parece como que ahí nos permitimos faltar más el respeto, decir palabras más feas, soltar esto que tienes dentro, que no tiene igual nada que ver con tu hijo o con tu pareja, pero ahí lo sueltas. Entonces, joder, son las personas probablemente más importantes de nuestra vida. ¿Con qué palabras nos comunicamos con ellos? Es donde quizás somos más exagerados, más críticos. Y sí, y hay palabras que no se te olvidan. O sea, hay palabras que te dice tu madre cuando tienes 8 años
que a lo mejor tienes 50, a lo mejor tienes 60, tu madre ya no está, Tienes el pero control. esas palabras siguen en tu mente, son como juicios. Claro, se quedan grabadas. Y Y claro, eso es la programación de la que estamos hablando para determinadas cosas. claro, y con la palabra que te quedó grabada, también hay una herida que está en este caso podemos hablar de la emoción. Entonces, si sabemos ya todo esto, no, qué buena idea es parar y empezar a ver cómo me expreso, qué me cuento, ¿sabes? Tomar conciencia de todo esto, cómo me dirijo por la mañana, cómo me dirijo a mi hijo para despertarlo, cómo lo despido cuando lo dejo en el colegio, cómo lo recibo, lo escucho, porque a veces también salen muchas palabras de ahí, pero yo estoy con mis palabras aquí. Entonces, es como, somos importantes, pero ¿de verdad demostramos que somos y son importantes? Claro, y luego después está también en el punto en el que te encuentres. ¿Eres tú el emisor de la palabra o el receptor de esas otras? ¿Y qué hacer cuando te dicen palabras que no te agradan o cuando lo puedes interpretar incluso como una falta de respeto? ¿Cómo lo gestionas? Claro, ¿cómo Porque a es? veces una palabra te puede hacer tanto daño que dejarte el día marcado. Totalmente, y te puedes amargar el día entero, e incluso después, cuando ves a esa persona que te dijo esas palabras tan... Es o sea, lo primero vuelves que- a revivir de nuevo lo mismo. Ese nudo en el estómago que no sabes de dónde viene, que en realidad sí lo sabes. Claro, pero si no lo gestionas rápido, se te queda ahí metido. Y no, 3 minutos, 3 horas, 3 meses, Claro. 3 años. toda la vida. Entonces, me parece un tema vital. Y luego bonito, porque nos podemos equivocar como seres humanos, así aprendemos. supuesto. Pues con esas palabras puedo pedir perdón, puedo responsabilizarme de lo que hice. O sea, hay que tener, como a veces digo, hay cosas que nos tendrían que enseñar en el colegio, porque esa habilidad para poder expresarnos directos, o sea, hay que ser directo, porque esto no es que tengo que decir palabras amables, no puedo decir, mira, no, ser directo y no pasa nada, me estoy poniendo a salvo. Claro. Es lo que decíamos antes, es decir, podemos utilizar las mismas otras palabras para decir exactamente lo mismo, Eso sin es. tener que ofender, faltar a nadie, ni siquiera a nosotros mismos con nuestras propias emociones. Claro, y muchas veces a lo mejor estamos con nuestra historia, contándonos una historia, viene alguien, ni escuchamos y reaccionamos. Y tú dices, ¿qué le pasa? Y encima, como le preguntes qué te pasa, puede ser la reacción peor. Entonces es como, wow, ¿por dónde empiezo? Y luego, como decimos, es tan inconsciente todo, muchas veces con las palabras que recibimos y que decimos, ni siquiera sabemos de dónde viene, por dónde empezó, cómo fue. Yo acabo de llegar, no he dicho nada y ya me cae toda esta encima. Vaya, fíjate tú, una simple palabra, que la misma palabra, según el contexto o según nuestra intensidad, puede sonar muy distinta. Totalmente. Es complicado, ¿eh? Sí, Es complicado, es decir, es complicado cuando no eres consciente de ello o muy fácil cuando empiezas a hacerlo. claro, cuando yo, por ejemplo, de manera personal, me doy cuenta que a veces le he hablado a mi hija de una manera muy desagradable y lo que le he hecho, en lugar de enseñarle, lo que le he hecho es daño. Wow, no, ya no más. O sea, para, mira a ver cómo. A lo mejor vamos a pedirle perdón a nuestros hijos o perdón a alguien, pero a lo mejor esa persona ya algo se rompió y aunque nos quiera perdonar no es tan sencillo. Siempre decimos que tenemos heridas que pueden cicatrizar, pero que están ahí y está la marquita y eso no lo podemos quitar y a lo mejor eso lo hicimos con una simple palabra en un momento de mucha tensión, de mucho estrés. También decimos que las palabras cuando vienen de la mente disfuncional es de la mente del miedo. Cuando yo tengo miedo me voy a defender y voy a utilizar lo que haga falta para defenderme. A lo mejor voy a sacar algo que no tengo que sacar, que ese de ti, para defenderme. Claro, pero Pierdes ahí es donde decíamos eso de espérate, no hables antes de pensar. Claro, es que depende del tono, podemos incluso confiar o no confiar en la persona con la que estamos hablando. Nos podemos abrir o cerrar. Ujú. Bueno, por lo tanto, ¿cuál es el consejo con el que hoy nos podemos quedar? Yo, o sea, más que a lo mejor consejo, porque eso es como cada uno, es como sugerir
a todos que nos hagamos preguntas. Utilicemos esas palabras para hacernos preguntas, dónde nos encontramos, cómo nos estamos relacionando con nuestro entorno más cercano, qué palabras utilizamos, cuando me miro al espejo, qué me digo. O sea, porque hay veces que nos miramos y nos decimos cosas horribles. Entonces, ¿qué pienso de una persona cuando la estoy viendo? ¿Estoy juzgándola o no? ¿Estoy pensando bien? O sea, como tomar conciencia de lo que pasa en la mente, porque como decimos, de la piel para adentro, si queremos nadie sabe. Entonces, empezar un poco a tomar conciencia de lo que hay en nuestra mente, de lo que sentimos, de lo que queremos. Antes de decir algo negativo, pensar si realmente es importante. Hay veces que decimos cosas que no son nada importantes, que son cero importantes. Palabras A vacías. la persona no le interesa para nada que tú le digas, ay, ¿estás más gorda? Ay, ¿qué te pasa? Y tienes mala cara. Oye, ¿qué ojeras tienes? Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás mal? No nos interesa que nos reciban por la calle o nos paren alguien conocido y nos digan eso. Y a veces son cosas sin mala intención. Está como en nuestro diálogo. Podemos parar, oye, estoy viendo que tiene mala cara, pero igual no es tan importante que yo ahora mismo le pregunte por qué tiene mala cara. Y si a lo mejor tiene unos kilos más o unos kilos menos, tampoco es importante. Hay muchas cosas que es mejor que nos callemos. Y entonces tener ese momento de, ¿esto es de verdad bueno decirlo o no? Tener como ese momento de reflexión. Y luego también escuchar más. Hay veces que estamos esperando que la persona termine para soltarle nuestro rollo. Entonces, escuchar, a ver qué palabras, qué me está diciendo, qué puedo hacer, tengo algo para aportar si no me callo. O sea, como yo diría, más que es como reflexionar realmente de cómo nos portamos y qué nos decimos, y qué nos contamos y qué contamos. Como se suele decir, si con lo que me vas a contar vamos a mejorar los dos, o vas a decirme algo que me mejore el día, dilo, si no, guárdatelo. Sí. O cuando a lo mejor queremos decirle a alguien algo que no nos gusta, ¿cómo se lo decimos? Porque si realmente lo que yo quiero conseguir es que me respete, que me entienda, o sea, necesito utilizar unas palabras para que ayudar a esa persona a que empatice. Podemos ayudarnos también con las palabras. Entonces, ¿cuál es mi fin? Antes de yo hablar, ¿cuál es mi fin a la hora de ir a hablar con esta persona? Pues mi fin es que me pueda entender, tener una mejor relación, comprendernos mejor. O sea, Mejorar, sumar. Entonces yo voy y hablo con esa persona de cómo me he sentido cuando me ha dicho eso que quiera que me haya dicho o ese comportamiento que ha tenido. Y todo cambia. Cuando alguien se acerca a nosotros nos acercamos con la intención siempre de mejorar y es real, eso se nota. Cuando vienen con ganas de atacar, dice, ay no, o sea, nos cerramos, no hay apertura. Y en la comunicación tiene que haber apertura por los dos lados. Fíjate cuánto poder tiene la palabra. Gracias, Carmen. Gracias. Un equipo profesional multidisciplinar de asesoramiento a empresas e instituciones cuya motivación es prestar un servicio ágil y de máxima calidad a todas las áreas de su estructura interna que precisan de un soporte especializado. Visítalos en Arrecife, en la calle Dr. Juan Negrín 72. Marca Gestión. Pues hoy, como siempre, Donde Dubi, seguimos conociendo nosotros historias de los tatuajes. En este caso toca con Jesús. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien. ¿Dragon Ball completo? Completo total. Cuéntanos un poquito. Bueno, ¿es tu primer tatuaje? Sí, nada, empecé con el dragón directamente y antes del confinamiento quería hacerme el tatuaje, no se pudo hacer por todo esto que ha pasado y a finales de año pues empezamos con la primera sesión y ya mira, vamos por 4 ya. Sí, pero al final de lo que era solo el dragón has terminado con la pierna completa. He ido rellenando todos los personajes.
Vale, cuéntanos un poquito, ¿cómo es esta saga? ¿Por dónde comenzamos? ¿Cuál es lo que representa y por qué precisamente Dragon Ball? Porque es algo que me representa de pequeño, es lo que yo veía de pequeño y era algo que me gustaba. Entonces digo, ¿qué voy a hacerme yo de tatuajes? Quería hacerme un tatuaje en el pie. Digo, ¿qué me puedo hacer? Pues algo que me represente directamente, que es el dragón de Dragon Ball. Y ya cada sección que fue pasando, pues directamente fue añadiendo los personajes viendo la forma como quedaba el dragón. O sea, si el dragón hubiera quedado un poquito más grande, a lo mejor ya hubiera cambiado la cosa. Y por ejemplo, tienes entonces ahí representado, o las bolas de fuego. Las bolas de dragón, el dragón obviamente, y después ya le fui añadiendo los personajes, que son Goku, Vegeta y Son Gohan, que es el hijo mayor de Goku. ¿Cuántas sesiones hay ahí? Allí como 4 más o menos. 4 sesiones. 4. Primer tatuaje, te lo haces además importante, que coja todo. ¿Qué tal ha sido la experiencia? Hombre, al principio un poco de miedo, porque obvio que nunca me había hecho un tatuaje, pero ya después las sesiones pues me las he llevado bien, o sea, no me han dolido tanto como esperaba, sí me ha dolido a lo mejor en zonas especiales, que es por aquí, a lo mejor, o por aquí atrás, pero ya lo he llevado bien. Sí, o sea, que ¿preparado para hacerte algo más o de momento frenamos porque ya con todo lo que me he hecho en el pie. Es importante, sí, es un tatuaje importante, grande, impresionante y además también, pues eso bastante pensado, que es de lo que se trata, ¿no? Sí. O sea, un poco representa tu infancia, ¿no? Me representa a mí directamente, o sea, algo que me guste y yo no me iba a hacer cualquier cosa, sino algo que directamente me gustara. O sea, fan completo de toda la saga. Sí. Más de ello todavía lo sigo viendo, ¿sabes? Todavía. Sigo con el Dragon Ball. Ahí, Madre mía. Puedo verlo, lo veo, eso seguro. Estupendo. Bueno, ¿y tardaste mucho en tomar esa decisión de decir, porque claro, uno piensa en un tatuaje, a lo mejor lo piensas de muy jovencito, pero lo vas aplazando por la edad, porque cuando pueda, cuando tal. Sí, lo que pasa que, claro, o sea, y antes del confinamiento me lo iba a hacer porque esperaba que en verano, con el tema del sol y eso, no me afectara tanto. Ya después lo aplacé hasta finales de año y el tema del dragón era algo que me gustaba, pero tenía mi duda. Digo, pues me lo hago, no me lo hago, me lo hago, no me lo hago, y al final, buscando imágenes, buscando ideas, cómo hacer el dragón con las bolas, pues al final me gustó y aquí está. Y bueno, y al final, como decíamos, poquito a poquito sí, se fue un poco rellenando toda la zona. Todo lo que se fue rellenando, yo no tenía plan de salir los personajes aquí, mi plan era el dragón solo. Y ya después fue saliendo los restos. O sea que poco más o menos lo fuiste viendo, viste que quedaba genial y dijiste, ¿y por qué no? ¿Y por qué no añadimos? Exactamente. O sea que yo no sé si en un futuro me haré otro tatuaje, que a lo mejor ese tatuaje pues se agrandará directamente. Pero ahora mismo no tengo en mente nada. Ahora que sí es verdad que el dragón es eso, que mi idea era el dragón solo. Y darle un poco un cambio al pie mío, que es lo que quería, directamente. ¿Y color? ¿Color tenías pensado desde el principio? No, lo quería... El dragón en la serie es verde. Lo quería era como sombreado, directamente. Claro. Y después sí le añadí los efectos del azul y el color de las bolas, era para darle el toque del sombreado de los personajes y del dragón, directamente. Espectacular. Chico, mira que eres atrevido, ¿eh? Que al final de una cosita, bueno, que ya de por sí ya era grande, ¿eh? Porque el dragón ya ocupa su espacio. No, y para ser el primer tatuaje, pues sí. Pues por eso mismo digo. O sea, que normalmente suelen ser tatuajes pequeños, pero mira, ya... Para empezar, para ver cómo va la cosa. Sí. Pero bueno, tiempo de disfrutarlo y desde luego es espectacular las cosas como son. Y yo creo que al final tanta espera, tantas sesiones han valido la pena. Sí, claro que sí. Y hoy es la última, ahora sí que por fin ya. Ahora tiempo de cuidarlo, curarlo y disfrutarlo. Sí, pues sí. Gracias por contárnoslo, Jesús. Aquí estamos, de nada.